Hola, buenas tardes a todos y todas. Buenos días en Latinoamérica, las personas que nos estáis siguiendo desde Latinoamérica. Vale, pues en primer lugar me presento. Yo soy Mercedes Bermejo, soy psicóloga infantil. Hoy estoy aquí en representación de la editorial Sentir, que muchas personas ya conocéis la editorial Sentir, que tenemos diferentes colecciones y publicaciones orientadas a la psicología y a la educación, siempre promoviendo el buen trato hacia la infancia. Y hoy tenemos el honor de poder contar con la presencia de Rafa Guerrero y presentar su último libro. En primer lugar, también deciros que desde la editorial Sentir esperamos que todos estéis bien y vuestras familias, y que poco a poco pues todos nos vamos adaptando a la famosa nueva normalidad. También sé que en Latinoamérica, que tenemos muchos seguidores y estamos muy pendientes de la evolución de la situación allí, pues esperando que estéis lo mejor posible. Hoy vamos a presentar el taller de cómo estimular el cerebro del niño, que es un libro reciente que ha publicado Rafa Guerrero, aunque lo tenéis ahí. También tenemos a la compañera Elena, que aunque no se ve, que es la compañera de comunicación de la editorial, que os compartirá el link del libro en los comentarios, en el chat. Vale, pues deciros, imagino que ya conocéis algunas personas el libro. Debido a las dificultades de la situación que estamos viviendo ahora mismo, tarda un poquito más en llegar la distribución a Latinoamérica, pero también deciros que desde la editorial los tenemos muy presentes y que seguimos trabajando con mucha intensidad con muchos de los países de Latinoamérica para que pueda llegar este libro lo antes posible. Este es un libro donde se incluyen 100 ejercicios para potenciar la concentración, la memoria y otras funciones ejecutivas, también el control de impulsos, planificación, solución de problemas. Yo os enseño muy brevemente porque me parece que es un libro súper práctico, con todo de ejercicios, de juegos, de dinámicas, de pautas también para papis, para mamis, para profes, para profesionales de la infancia, y bueno, y por supuesto muy recomendable. Os voy a presentar todo lo brevemente que pueda a Rafa, porque bueno, tiene ya un currículum muy extenso, pero leo. Rafa Guerrero es licenciado en Psicología Clínica y de la Salud por la Universidad Complutense, doctor en Educación y experto en Psicología Evolutiva. Cursó el máster en Psicoterapia Breve, también es experto en TDAH, trastornos del aprendizaje y problemas de conducta, experto en Psicoterapia Breve con niños y adolescentes y experto en Clínica e Intervención en Trauma. En la actualidad es director de Darwin Psicólogos y profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Además, imparte clases en el grado de Psicología y máster de Atención a la Diversidad y Apoyos Educativos en el Centro Universitario Cardenal Cisneros, que pertenece a la Universidad de Alcalá. También es profesor en el Máster Universitario de Formación de Profesorado de Educación Secundaria obligatoria en la Universidad Rey Juan Carlos. Colabora también con el Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, miembro de la Sociedad Española de Medicina Psicosomática y Psicoterapia, miembro del Instituto para el Desarrollo y la Aplicación de MDR. Colabora de manera habitual en el periódico El País y el diario ABC, y así como conferenciante en congresos nacionales e internacionales y formador de padres y profesores en numerosos colegios y centros educativos de España. Deciros también, aprovecho, que en la editorial Sentir publicó hace unos meses, junto a Olga Barroso, el libro de cuentos para el desarrollo emocional desde la teoría del apego. Y te voy a contar la anécdota que incluso llegó a estar entre los 15 libros más vendidos de Amazon. Entonces, bueno, es un libro súper recomendable. Ahora Elena también nos pondrá el link en el chat para que, bueno, para papis, para profes, para profesionales, muy útil, muy práctico. Y sobre todo que tiene mucho que ver con la filosofía de Sentir, promoviendo mucho el respeto, el cuidado, la empatía con los más pequeños, y para nosotros es, como digo, un honor, y aprovecho para agradecerle a Rafa el que haya querido colaborar con Sentir y publicar este libro con Sentir, que seguimos colaborando muy intensamente de cara a futuras publicaciones con Rafa, que estamos deseando que puedan ver la luz. Y pues nada más, darle las gracias a Rafa y le paso la palabra para que pueda dar este breve taller, ¿vale?, de estimulación del cerebro del niño. Al final reservaremos un espacio de dudas y preguntas para que también las vayáis pensando, si alguien quiere hacer también algún comentario, y lo exponemos al final del taller, ¿vale? Pues te paso la palabra, Rafa. Muy bien, Mercedes. Bueno, pues gracias a Mercedes por sus palabras tan cariñosas, y bueno, siempre es un placer, ¿no? Colaborar, no solamente escribiendo libros para Sentir, una editorial con la cual estoy súper
agradecido y me siento muy, muy cómodo y me gusto con ellos, como para, bueno, pues para lo que estamos hoy aquí, ¿no? Que es para hacer un taller, ¿no? En relación a algo tan necesario, tan importante y tan divertido, ¿no? Como es el potenciar y estimular las funciones ejecutivas, ¿no? Bueno, el taller que vamos a hacer hoy es un taller muy sencillito, ¿no? Muy sencillito, muy corto, el tiempo que tenemos es breve, ¿no? Y bueno, pues la idea que tengo es que podamos, desde cero, ¿no? Que podamos entender qué es esto de las funciones ejecutivas, cuáles son las funciones ejecutivas, dónde las localizamos neurológicamente hablando y luego, que será la parte, digamos, más potente, vamos a ver algunas recomendaciones o algunos ejercicios que podemos hacer para estimular el cerebro del niño, ¿no? Para potenciar estas funciones ejecutivas, que de eso trata este último libro que he publicado con la editorial Sentir, ¿no? Como bien decía Mercedes, es un libro donde se explican lo que son las bases teóricas de lo que es el desarrollo del cerebro, donde se explican cuáles son las funciones ejecutivas principales y luego esos 100 ejercicios para trabajar diferentes funciones ejecutivas como son la concentración, el control de los impulsos, ¿no? Que muchas veces mamás, papás y profesores se preocupan mucho por esa impulsividad que tienen sus hijos y sus adolescentes, ¿no? Memoria operativa, planificación, velocidad de procesamiento, la flexibilidad cognitiva, solución de problemas y, por supuesto, una de las funciones ejecutivas que para mí es más importante, como bien sabéis, los que ya me conocéis, que es la regulación emocional, ¿no? Entonces, bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar, ¿no? Bien, ¿qué es esto de las funciones ejecutivas? Bueno, pues las funciones ejecutivas podríamos definirla como un proceso psicológico que se aprende, como vamos a ir viendo a lo largo del taller de hoy, un proceso psicológico que se aprende y que se pone en marcha cada vez que tenemos que llevar a cabo una tarea que es novedosa, ¿no? Cualquier tarea que exija una novedad implica poner en marcha las funciones ejecutivas. Entonces, siempre que explico esto, hago la siguiente pregunta, ¿no? Por ejemplo, andar sería poner en marcha funciones ejecutivas. Bueno, pues depende de quién estemos hablando, ¿no? En el momento en que este chiquitín de un añito está aprendiendo a andar, desde luego que está poniendo en marcha sus funciones ejecutivas, ¿no? ¿Por qué? Porque es una tarea novedosa, es una tarea que requiere de mucho control, ¿no? Que requiere de consciencia. En cambio, cuando una persona lleva ya muchos años andando, no necesita poner en marcha esta actividad de una manera voluntaria y consciente, ¿no? Por tanto, como en el dibujito este que veis ahí, que a mí me gusta mucho, todas las funciones ejecutivas se proponen la consecución de una meta y requiere activar zonas frontales del cerebro y, en concreto, lo que es la corteza prefrontal. Por tanto, las funciones ejecutivas se activan cuando tenemos que llevar a cabo tareas novedosas, tareas que requieren toda nuestra concentración, que requieren el inhibir aquellos estímulos que no son relevantes para el momento presente, que requieren que nos planifiquemos, ¿no? Requieren toda nuestra energía mental en ese proceso, ¿no? Para esa tarea. Bueno, aquí os contéis a John Williams, ¿no? John Williams es uno de mis compositores favoritos, que es el que ha hecho las bandas sonoras de todas las películas o la gran mayoría de películas de Steven Spielberg. Y me gusta utilizar esta foto de John Williams para explicar lo que Elknon Goldberg denominó o desarrolló como la metáfora del director de orquesta. Cuando hablamos de funciones ejecutivas, nos estamos refiriendo a un director de orquesta, ¿no? Entonces, para que la banda sonora de Star Wars suene lo bien que suena, no solamente es necesario un John Williams, no solamente es necesaria las funciones ejecutivas, sino que son necesarias las distintas secciones o las distintas partes de esa gran orquesta, ¿no? Entonces, tan importante es ese director de orquesta como la sección de cuerda. Aparte, esa sección de viento. Y también tenemos ahí una sección de percusión. Si algunas de estas secciones no funcionan suficientemente bien o alguno de los miembros de alguna de esta sección no está tocando su instrumento de una manera suficientemente adecuada, lo que va a ocurrir es que por muy bien que el resto de las secciones y por muy bueno que sea el director de orquesta, va a haber un fallo. Y esta banda sonora o esta melodía que estamos tocando no va a sonar bien, ¿no? Y esta es la metáfora de Goldberg, ¿no? Del director
de orquesta. Que esto no quiere decir que para que el cerebro, que como bien sabéis, funcione de una manera global, ¿no? Y holística, ¿no? Para que funcionemos bien, para que estemos adaptados, para que nuestros niños estén adaptados, tan importante es su director de orquesta, es decir, su corteza prefrontal, como el resto del cerebro. A mí esta metáfora, la verdad, que me gusta mucho, ¿no? Porque deja muy claro que el director de orquesta no es más importante que el trompetista o que el que toca el cello, ¿no? Sino que todos tienen su función. Y al final, el hecho de que el niño esté adaptado, de que el adolescente esté adaptado, de que este adulto esté adaptado en su entorno social y en su entorno laboral y familiar, es porque tiene un funcionamiento cerebral que funciona de una manera cohesionada, de una manera coordinada y holística, ¿no? Vale, pues ya sabemos lo que son las funciones ejecutivas, ya hemos utilizado una metáfora que creo que es muy, muy útil y muy práctica para entender lo que son, y ahora vamos a ver qué características cumplen estas funciones ejecutivas, ¿no? Bueno, pues en primer lugar, se aprenden, ¿no? Luego hablaré muy brevemente de lo que es el modelo de los 4 cerebros, pero bueno, los que ya lo conocéis, sabéis que me gusta decir que se aprendemos a ser humanos, ¿no? Y realmente el cerebro, la parte del cerebro, mejor dicho, que realmente aprendemos es la parte de las funciones ejecutivas, ¿no? Porque lo que son los cerebros inferiores no hace falta aprenderlos, ya venimos con ellos de manera innata, ¿no? Entonces, realmente la parte que aprendemos y la parte que nosotros como adultos, como mamá, papá, profesionales y profesores, enseñamos a nuestros hijos y a nuestros alumnos, es esta parte, ¿no? de las funciones ejecutivas, lo que es la corteza prefrontal. Por tanto, esto es algo que se tiene que aprender. Lo que no podemos hacer es decir, ay, qué mala suerte que mi hijo no se concentra bien, qué mala suerte que mi hijo se planifica mal, o qué buena suerte que mi hijo se regula emocionalmente bien. No, aquí no hablamos ni de buena ni de mala suerte. Esto es cuestión de trabajarlo, ¿no? Como cualquier otra habilidad, ¿no? Desde luego que puede haber predisposiciones genéticas, claro que sí, ¿no? Pero que seamos conscientes de que todo esto se aprende. Y esa es también la buena noticia, ¿no? De que si tenemos a un alumno o nuestro hijo está diagnosticado de déficit de atención, por ejemplo, o de dislexia, que seamos conscientes que todo esto se puede trabajar y se puede mejorar. Por tanto, son aprendidas y no solamente es que se pueda, sino que debemos estimularlas, que debemos trabajarlas, que debemos potenciarlas, ¿no? Ese es el objetivo, ¿no? El objetivo de este taller y el objetivo que yo perseguía con el libro, ¿no? Porque me encontraba con muchos sectores que me pedían ejercicios concretos para trabajar la concentración, para trabajar el control de los impulsos, para trabajar la regulación emocional, ¿no? Entonces, bueno, por eso le propuse a Sentir hacer un libro, ¿no? Que reuniera esos 100 ejercicios para poder trabajar de diferentes maneras diferentes funciones ejecutivas, ¿no? Bueno, lo que los estudios científicos han demostrado es que si trabajamos, si potenciamos, si estimulamos las funciones ejecutivas, nos vamos a encontrar con que la conectividad o el funcionamiento de las distintas partes del cerebro, lo que veíamos antes como la metáfora del director de orquesta, se va a ver modificada. La conexión, la comunicación entre las distintas partes del cerebro se va a modificar con el entrenamiento, con la práctica. Esto tiene todo su sentido. Pero fijaos, no solamente es que se vaya a ver modificado su funcionamiento, sino que la estructura física del cerebro se va a ver modificada. Vamos a imaginar que una persona quiere apuntarse al gimnasio porque quiere desarrollar su bíceps, ¿no? O porque quiere desarrollar su cuádriceps. Bueno, sabemos que mediante la práctica eso se va a poder potenciar, se va a poder aumentar la masa muscular, se va a poder aumentar la fuerza de ese músculo en concreto. Bueno, pues desde luego que el cerebro no es un músculo, pero en este sentido funciona como si fuera un músculo. A medida que vamos potenciando determinadas funciones ejecutivas, vamos consiguiendo que tanto la conectividad, ese funcionamiento, esa comunicación, como la estructura del cerebro se va a ir viendo modificada, ¿no? Y esto es una auténtica maravilla, ¿no? Porque nos da la información de que aquellas funciones que más trabajemos van a estar como más fortalecidas en el cerebro, ¿no? Esto, quizá uno de los primeros estudios, si no el primero, que demostró todo esto son los famosos estudios de Leonard Maguire en el año 2000-2001 con taxistas en Londres, ¿no? Ella lo que hizo fue investigar
cómo eran los cerebros de los taxistas en Londres en comparación con otras personas que tenían otro tipo de profesiones. Y se dio cuenta que el hipocampo, que es una estructura del sistema límbico que se encarga de codificar lo que es la orientación espacial y la memoria, se dio cuenta que el hipocampo en estos taxistas era mucho mayor que el hipocampo en personas que tenían otro tipo de trabajos que no requerían tanta orientación espacial y que no requerían tanta memoria, como es el caso de los taxistas, ¿no? Esto es plasticidad cerebral. Y esta, como os decía antes, es la gran noticia que tenemos ante una situación problemática. Es que resulta que mi hijo no se concentra, es que no sabe planificarse. Bueno, pues no solamente es que podamos enseñarles el fortalecimiento de estas funciones ejecutivas, sino que debemos hacerlo, ¿no? Como bien dice mi buen amigo y mi querido Joaquín Fuster, uno de los grandes expertos a nivel mundial en lo que es la corteza prefrontal, las funciones ejecutivas están orientadas al futuro. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora mismo estamos concentrados en lo que estamos diciendo, en lo que estamos hablando, porque eso va a tener un sentido para el futuro. Yo me planifico porque eso tiene un sentido también para el futuro. La memoria operativa también es para algo. El control de impulsos, yo controlo mi impulso, yo retraso una gratificación también de cara al futuro, ¿no? Entonces, las funciones ejecutivas están orientadas al futuro. Son para algo. Nos concentramos, controlamos impulsos, tenemos una buena memoria operativa para algo, ¿no? Tienen una función. Y esa función es para el futuro. Porque es que la corteza prefrontal, ¿no? Aquí entramos ya en la localización. Esto que veis de color rojo, que es la corteza prefrontal, que ocupa más o menos 1/3 del neocórtex. Los que ya conocéis mi modelo de los cuatro cerebros se corresponde con el cerebro amarillo, que ahora lo veremos. Bueno, esa es la estructura donde se asientan las funciones ejecutivas. Y esta estructura que estáis viendo de color rojo está dirigida al futuro. Me concentro para algo. Controlo mis impulsos para algo, me planifico para algo, tomo una decisión para algo y lo tomo de cara al futuro, aunque ese futuro sea para dentro de 5 segundos, sea para dentro de 2 horas, sea para esta noche o sea para la semana que viene o hasta incluso, fijaos, que nos planificamos también de cara a años, ¿no? Lo que vamos a hacer en el 2021, la idea que tenemos de aquí a dentro de 10 años, ¿no? Daos cuenta que las funciones ejecutivas son lo que nos diferencia, es una de las cosas que más y mejor nos diferencian del resto de las especies, ¿no? Somos el único animal, el Homo sapiens sapiens, que tenemos y que disponemos de funciones ejecutivas, ¿no? No somos los únicos que tenemos corteza prefrontal, ni muchísimo menos, ¿no? Todos los mamíferos tienen corteza prefrontal, pero los únicos que tenemos en esa corteza prefrontal un funcionamiento ejecutivo somos los seres humanos. ¿Cuántas? ¿Cuáles? Pues hay muchísimas, ¿no? Hay muchos modelos que hablan de muchas funciones ejecutivas, por eso al final acabo ahí con puntos suspensivos, ¿no? Hablamos de la capacidad de concentración. Fijaos, aquí quiero hacer un pequeño matiz, ¿no? Porque en ocasiones hablamos de atención, ¿no? La atención no es una función ejecutiva, la atención es un proceso básico de activación que se ubica en las zonas bajas del cerebro. Esto implica que cualquier persona tiene, fijaos, cualquier persona no, voy a ir más allá, cualquier animal tiene procesos atencionales, porque la atención implica que es el estímulo quien me capta a mí. Si yo voy por la calle y veo a una persona que va disfrazado de pantera rosa, quiera o no quiera, va a captar mi atención. Es el estímulo quien me capta a mí. Yo no decido voluntariamente captar ese estímulo, sino que es él el que me capta a mí. En cambio, la concentración requiere de que yo sea consciente de lo que tengo que hacer, requiere de voluntariedad, lo voy a hacer, y requiere de perseverancia. Y la atención no. Por eso, siempre lo cuento, ¿no? En las formaciones de TDAH, creo que la etiqueta, ¿no?, de TDAH es bastante desafortunada, ¿no? Entre otras cosas porque no hay ninguna persona que tenga un problema en la atención, ¿no? Y el TDAH implica trastorno por déficit de atención. No hay ninguna persona que tenga dificultades en la atención. Ninguna. Si acaso la tendrán en la concentración, ¿no? Por eso quiero hacer ese pequeño matiz entre concentración y atención. Inhibición de impulsos, la capacidad de ese impulso, ese pronto, ¿no?, que decimos en el lenguaje coloquial, ese pronto que tengo, frenarlo, pararlo, y la capacidad de frenada hasta aquí, ¿vale? Es una función ejecutiva. La memoria operativa, la capacidad de planificación o de organización, la flexibilidad cognitiva, es decir, encontrar distintas soluciones ante un problema dado. La toma de decisiones,
La capacidad de regulación o de autorregulación emocional es una función ejecutiva, ¿vale? La emoción nace en el sistema límbico, pero concretamente en las amígdalas cerebrales o en el núcleo accumbens, de emociones, pero la regulación emocional se da en las funciones ejecutivas. Por lo tanto, como decíamos antes, es aprendida. El que tiene buena capacidad de regulación emocional es que ha tenido la suerte de tener un entorno, de tener unos adultos significativos que le han enseñado a regular suficientemente bien sus emociones, ¿no? Tiene buena capacidad de regulación emocional, tiene una buena capacidad de autorregulación emocional porque alguien le ha enseñado, porque es una función ejecutiva, ¿vale? La capacidad de perseverancia, la capacidad de luchar constantemente, de trabajar, de hoy un poquito y mañana otro poquito, eso es una capacidad eso es una función ejecutiva. Aplazar la recompensa, ¿no? El lenguaje interior, la metacognición, la conciencia ética. Fijaos, si os dais cuenta, todas estas características son las que aún tienen en la columna del debe nuestros niños de la etapa de, por lo menos voy a decir, de primer ciclo de infantil. Los niños de 0 a 3, un neonato y un chiquitín de año y medio, 2 años, ¿vale? Todo esto lo tiene en su columna del debe. ¿Por qué? Porque aún cerebralmente hablando, evolutivamente hablando, no ha habido un suficiente desarrollo de su corteza prefrontal y no nos ha dado tiempo a su entorno, a papá, mamá y a los profesores, ¿a qué? A poder potenciar esas funciones ejecutivas, porque neurológicamente aún no estamos en ese punto. ¿De acuerdo? Una pregunta, Rafa, con lo que estás explicando. Entonces, es el libro de cómo estimular el cerebro del niño, ¿a qué edad recomendarías? Lo digo porque lo están preguntando mucho en el chat y como estás hablando ahora, no sé a qué edad lo recomiendas más utilizarlo con niños. Vale. Pues mira, Mercedes, la mayoría de los ejercicios están dirigidos. Hay ejercicios entre los 3 años y, si no recuerdo mal, los 13, 14 años. Pero a decir verdad, la gran mayoría de los ejercicios, y todos están etiquetados por edades, ¿eh? O sea, cualquiera de los 100 ejercicios pone de qué a qué edad está dirigido de manera aproximada, porque luego cada niño es un mundo, cada adolescente es un mundo, ¿vale? Pero sabiendo que va de los 3 a los 13, 14 años, que seamos conscientes de que quizá un 70% de los ejercicios están entre los 4 o 5 años y los 9, 10 años. O sea, podemos hablar de últimos cursos de infantil y primeros, o sea, y casi toda la etapa de primaria. Uh-huh. Pero claro, esto requiere, como tú bien sabes, Mercedes, hacer camisas a medida, ¿no? Es decir, que aunque mi hijo tenga 5 años y aquí ponga que esto es para niños de 5 o 6 años, a lo mejor se le queda grande, a lo mejor se le queda pequeño. Entonces, bueno, yo ofrezco 100 ejercicios concretos, pero que habrá que ver si esto se adecúa a la capacidad de mi hijo o al trastorno que tiene mi hijo o a la circunstancia que tiene mi hijo. Pero hablamos de ejercicios de entre 3 años, que son los más chiquininos, a los 13, 14 años. Pero el grueso de ejercicios están entre 4 o 5 añitos y los 8 o 9 añitos. ¿Vale? Gracias. Nada. Bueno, os estaba diciendo, ¿no? Que todo esto es lo que aún tienen en su columna del debe nuestros chiquitines de la etapa de infantil, ¿no? Si yo le exijo a mi hija de año y medio que corra los 100 metros lisos, pues chico, no estás ubicando bien el objetivo. Una niña, un niño de un añito y medio no le puedes exigir que corra los 100 metros lisos y menos en un tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque aún los músculos, ¿por qué? Porque aún el cerebro no está suficientemente maduro para que le pidas este objetivo, ¿no? Entonces hay que esperar que el cerebro esté suficientemente maduro y luego también, por supuesto, la mano de obra de mamá, de papá y de los docentes para estimular todo esto. Se tienen que dar ambas. Que el cerebro esté preparado y que se trabaje. ¿No? Bien, este es el modelo que ya os he comentado ahora en un par de ocasiones. Este es el modelo de los cuatro cerebros, ¿no? Bueno, me encantaría poder explicarlo, pero por cuestiones de tiempo va a ser imposible, ¿no? En este modelo desarrollo lo que es el cerebro rojo, el verde, el azul y el amarillo. Simplemente, con lo que me quedo en este punto es que ya pasamos a hablar de ejercicios concretos, que cuando hablamos de funciones ejecutivas estamos hablando del cerebro amarillo, corteza prefrontal, ¿no? Que ese cerebro, que el cerebro amarillo es el cerebro que se aprende y, por tanto, nosotros, que somos los que estamos aquí ahora atendiendo a todo esto, somos los encargados de desarrollar ese cerebro amarillo en nuestros niños, en nuestros adolescentes y, por tanto, en muchas ocasiones, bueno, yo diría en todas, lo que tenemos que hacer mamá, papá y profesores es ejercer del cerebro amarillo de nuestros niños. ¿Por qué?
porque no lo tienen suficientemente desarrollado. Y, por tanto, lo que yo voy a hacer es ejercer, ¿no?, de tu cerebro amarillo para que tú vayas adquiriendo todas esas habilidades. Bien. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, fijar la cantidad de funciones ejecutivas que hemos visto antes y acaba con punto suspensivo. Podríamos hablar de muchas más. Me voy a centrar en estas 5, ¿vale? Voy a proponer 2, 3 ideas de cada una de ellas para que veáis de qué manera tan sencilla, tan lúdica y tan divertida se pueden trabajar cada una de ellas, ¿no? A medida que vayamos viendo cada una de ellas, se os van a ocurrir muchísimos juegos de mesa. Es que eso es funcionamiento ejecutivo. Es decir, el parchís, la oca, el dominó, el ajedrez, que esos son los más clásicos, y a los más modernos, eso es funcionamiento ejecutivo. Es decir, es trabajar capacidades de concentración, es trabajar estrategia, es trabajar el controlar las caras que pones, lo que dices, ¿no? Controlar tus impulsos, saber lo que puedes decir y lo que no puedes decir. Todo eso es funcionamiento ejecutivo y todo eso se tiene que aprender, ¿no? Se tiene que desarrollar y debemos potenciarlo. Entonces me voy a centrar en estas 5, ¿no? Bien, ¿qué cositas podemos hacer para trabajar la concentración? Que decíamos antes que, a diferencia de la atención, es un proceso que es voluntario, es un proceso que es consciente y es un proceso que es perseverante. Yo me pongo a estudiar el examen de sociales, quizás sociales no me guste mucho, pero me pongo a estudiarlo de una manera consciente, soy consciente de que estoy estudiando sociales, la decisión la he tomado de manera voluntaria, voy a estudiar sociales y voy a repetir, no tienen por qué motivarme sociales, siguiendo con el ejemplo, pero a lo mejor lo hago para quitármelo de encima, o a lo mejor lo hago para que mis padres no me castiguen, o a lo mejor lo hago para que mi profesor me diga qué bien has hecho, ¿vale? Es decir, la motivación da igual, pero es un proceso consciente, es un proceso voluntario y es un proceso que requiere de perseverancia, requiere de tiempo, ¿bien? Pues fijaos, un ejercicio tan sencillo, ¿no?, como es: encuentra las 6 trompetas que sean exactamente iguales. Bueno, no lo vamos a resolver, pero fijaos la cantidad de ejercicios que se nos pueden ocurrir con este tipo de tareas, ¿no? Sopa de letras, rompecabezas, puzzles. Tendréis 50.000 ideas dándoos vueltas por la cabeza para trabajar la capacidad de concentración. Requiere que yo me focalice de una manera consciente, es decir, voy a hacer este ejercicio, voy a hacer este juego, ¿no? Requiere voluntariedad y requiere de perseverancia, requieres un tiempo de estar concentrado en esto para poder sacarlo adelante. Unos serán más fáciles y otros serán más difíciles. Habrá actividades que te cuesten más y otras que te cuesten menos, ¿no? Por eso, como antes decía Mercedes, el ejercicio es un punto dentro de lo que es ese continuo. Habrá que ver si le cuesta mucho o le cuesta poco. Lo ideal que es, bueno, pues que sean ejercicios que no sean ni que sean muy fáciles ni que sean muy difíciles. Esto, como digo siempre, no consiste en que nuestro hijo de 5 años le eche una carrera a un caracol, pero que tampoco se la eche a Usain Bolt. Vamos a buscar a alguien en función de lo rápido o lo lento que es nuestro hijo, con el cual pueda competir. Entonces vamos a ponerle un poquito por encima del punto en el que ya está, ¿no? Esto es lo que Lev Vygotsky llamaba la zona de desarrollo próximo, ¿no? Vale, el doble, que lo conocéis todos. Pues fijaos qué manera de trabajar la capacidad de concentración. Ojo, hay una cosa que es muy importante que se me olvidó deciros, y es que es imposible, no existe un solo ejercicio que trabaje una única función ejecutiva. Por lo tanto, todos los recursos que os estoy dando, las ideas que os estoy dando, aparte de trabajar esa función ejecutiva concreta, seguro que van a trabajar otras muchas funciones ejecutivas, ¿vale? El doble es fantástico. Fijaos, hay doble, si no recuerdo mal, a partir de 3-4 años, y que este es el doble clásico, pero que también los hay para niños de la etapa de infantil, ¿no? Mucho más simples, mucho más sencillos, pero la verdad que es un juego, fijaos lo sencillote que es, pero que es muy, muy atractivo, muy divertido, y fijaos qué manera tan estupenda de trabajar la concentración, ¿no? Este a mí me gusta mucho, lo trabajo mucho en consulta, ¿no? Le gusta mucho a los niños. Banderas rápidas, es una especie de doble con banderas, también muy, muy, muy recomendable, ¿no? Vale, y fijaos, aparte de trabajar la concentración, estamos trabajando pues también el que reconozcan, ¿no? El que aprendan pues banderas de países, que algunos de ellos los conocen, pero otros no son tan frecuentes, ¿no? Vale, ¿qué cosas podemos hacer para trabajar la inhibición, ¿no? La concentración, decíamos que es ese proceso mediante el cual yo me focalizo en una tarea. Bueno, la inhibición es la pareja de la concentración. Tan importante es que yo me concentre en una tarea como que sea capaz de inhibir aquello que no sea relevante para este momento. Si yo estoy estudiando sociales, que el Madrid esté jugando ahora mismo no es relevante.
Si yo estoy estudiando sociales, que mi hermana esté gritando en el cuarto de al lado no es relevante. Entonces, la capacidad de inhibición es muy importante, es la otra cara de la moneda, ¿no? Los niños con TDAH, los adolescentes con TDAH, aquí es donde radica la problemática. No es tanto la concentración, sino la capacidad de inhibir sus impulsos, ¿no? Vale. Esta es la tarea Stroop, ¿no? Conocida por todos, ¿no? Donde lo que tenemos que hacer es decir el color de la tinta en el cual están escritas las siguientes palabras que coincide que son nombres de colores, ¿no? Entonces se produce ahí un proceso de interferencia, ¿no? Y por eso estamos trabajando el control de impulsos, ¿no? Porque lo que hemos comentado antes es que la función ejecutiva se pone en marcha cuando la tarea es novedosa. Yo estoy acostumbrado a que cada vez, yo y vosotros, ¿no? Cada vez que vemos este tipo de letreros, lo que hacemos es leer. Estamos muy entrenados en leer. Rojo, amarillo, azul, blanco, rosa, pero la tarea nos dice, para. Ahora no tienes que leer. Ya sé que automáticamente tú tiendes a leer. Llevas muchos años leyendo inconscientemente. Pero ahora, en vez de leer rojo, amarillo, azul, lo que tienes que hacer es decir la tinta en la cual están escritas estas palabras. Y, por tanto, en vez de decir rojo, tienes que decir negro, porque la tinta es negra. En vez de decir amarillo, en vez de leer amarillo, tienes que decir violeta. Y en vez de decir azul, tienes que decir rojo. Eso crea una interferencia bestial, ¿no? Esta es la prueba de Stroop, que es muy conocida, conoceréis todos, y es una tarea de frenada, es una tarea de control ejecutivo, ¿no? De inhibición de impulsos. Esta es una tarea que me gusta hacer mucho con los chiquitines. Chiquitines, muy chiquitines, ¿eh? Hablamos de niños de 3 añitos, de 3 añitos y poco, ¿no? Fijaos, os voy a poner unas imágenes, no lo vamos a hacer, pero bueno, para que lo veáis. Y donde digo unas imágenes es, voy a coger un peluche que tengo de un sol y otro de una luna. O voy a hacer un dibujo en un folio de un sol y una luna. Y donde digo luna-sol, digo emociones, o digo números, o digo lo que sea, ¿vale? Como es para infantil, pues he puesto dibujitos sencillos, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es, si os acordáis cuando éramos pequeños, vamos a jugar al mundo al revés. Cuando aparezca un sol dirás luna, y cuando aparezca la luna dirás sol. Vale, fenomenal. Eso es control de impulsos, eso es frenada, ¿no? Y tienen que aprender los niños a frenar, ¿no? Fijaos que una manera también que tenemos los papis con niños chiquititos, con bebés, con niños de 6 meses, de un añito y poco, es para trabajar esa frenada, ¿no? Lo que hacemos es activar el simpático y activar el parasimpático. ¿Y esto qué quiere decir? Pues fijaos, empezamos a hacer cosquillitas y entonces activan. O sea, activamos el simpático y empiezan a reírse. Y llega un momento que paramos, ¿no? O la típica gracia que les hacemos a los niños, que cualquier cara que ponemos, cualquier ruido que hacemos y entonces se mean de la risa. Pues entonces lo que hacemos es que les activamos y hacemos que paren, ¿no? Que cuando yo pongo una cara ellos se ríen mucho y cuando pongo otra cara se ponen serios, ¿no? O dejan de reírse. Y ahí estamos alternando el simpático y el parasimpático. Y eso es un gran ejercicio con niños muy chiquititos para trabajar este control de impulsos, ¿no? Memoria de trabajo. La memoria de trabajo no es la memoria secas, ¿vale? La memoria es un proceso, la memoria secas, memoria de trabajo es un proceso mediante el cual ubicamos en lo que antes hemos denominado el cerebro azul toda la información en gran parte del neocórtex de lo que conocemos, ¿no? Del mundo en el que vivimos, de nosotros y de nuestra gente, ¿no? La memoria de trabajo o memoria operativa es un tipo de memoria en el cual recibimos una información, yo la manipulo para dar una respuesta. ¿Os acordáis antes que decíamos para, ¿no? Yo recibo una información, la mantengo online, ¿no? Es una memoria de trabajo, ¿no? Trabajo con ella y luego doy un resultado. Por ejemplo, que nos den un número de teléfono y que lo mantengamos online para apuntarlo rápidamente en una hoja o en un folio no es memoria de trabajo, porque no hay manipulación, solamente es repetición. Pero memoria de trabajo sería que Mercedes me dé su número de móvil y yo lo que haga sea darle la vuelta. Y entonces lo que estoy haciendo es operando con él. Cuando ella me da su número de móvil, en vez de repetirlo, ahora tengo que operarlo y tengo que ir al revés. O, por ejemplo, que Mercedes me diga, te voy a decir una palabra y me vas a deletrear al revés, o te voy a decir la palabra dinosaurio y me vas a decir las letras que ocupan los números primos de la palabra dinosaurio. Y ahí lo estamos complicando mucho. Es decir, como veíamos antes, ¿no? Vamos a hacer trajes a medida, trajes para cada uno de las personas, de los niños con los que estamos trabajando. Eso es memoria de trabajo. Vamos a operar con ello. ¿Qué es memoria de trabajo? Cálculo matemático. ¿Cuántos son 2 más 3 menos 5 más 1? Cálculo matemático, ¿vale? Bien. Pongo otro ejemplo, ¿no? Antes de pasar a la planificación. Dime todas las palabras que comiencen con S. Dime todas las palabras que terminen en do.
dime, por ejemplo, dime todos los animales que se te ocurran, dime todos los nombres de varón que se te ocurra, o lo podemos complicar todo lo que queramos, dime todas las palabras que se te ocurren que tengan 4 sílabas, que en la última sílaba haya una vocal cerrada y que comience con S, R o T. Fijaos lo complejo que lo podemos hacer. Todo lo que la persona que tenemos delante necesite, ¿vale? Bien, planificación. Bueno, nos planificamos para algo, ¿no? Pues los típicos laberintos, ¿no? Laberintos de los más sencillos a los más complejos, ¿vale? Y este es uno de mis favoritos, yo diría que es el favorito, ¿no? Para trabajar la planificación, que es la Torre de Hanoi, ¿vale? Tenéis 50.000 aplicaciones en Internet para trabajar la Torre de Hanoi. ¿Cuál os recomiendo? Ninguna. ¿Por qué? Porque yo recomiendo la Torre de Hanoi manipulativa. Esta es la Torre de Hanoi que tengo en el centro, que puede parecer muy gigante, es una cosita así, ¿vale? Y es manipulativa. Prefiero que lo trabajen con sus manos, que vayan moviéndolo ellos, a que estén con el ratón y con el clic, ¿vale? Torre de Hanoi. Es una tarea de planificación típica, clásica, y es muy recomendable y se ve si los niños son impulsivos, se ve si los niños reflexionan, si empiezan a mover discos, así a ver qué es lo que pasa, o si son más bien reflexivos, si piensan, si visualizan antes de hacer. La verdad que es fantástica, ¿no? Y tenemos desde la Torre de Hanoi, que empieza siendo más sencilla, que son con 3 discos, a luego la que tiene 8, ¿no? Esto lo podéis encontrar en cualquier tienda, ¿no? Rompecabezas de estos, ¿no? O series con secuencias lógicas que están desordenadas y ellos las tienen que ordenar. Bueno, planificación, orientación también, la concentración, desde luego. ¿Qué función ejecutiva no va a requerir que activemos la concentración? Ninguna. Todas requiere que pongamos en marcha la concentración, ¿no? Y ya para acabar, la flexibilidad cognitiva. Bueno, decíamos antes que la persona que es flexible cognitivamente es aquella que ante una situación problema, ante una posible toma de decisiones, tiene distintas alternativas. Yo creo que ante esta situación problema me voy a decantar por la A y me dicen, no, la A no es correcta. Si yo soy flexible cognitivamente, voy a ser capaz de poner en marcha otras tentativas, otras opciones. Lo contrario de flexibilidad cognitiva es el rígido cognitivo, ¿no? ¿Quién es rígido cognitivo? El trastorno obsesivo-compulsivo, me voy a la patología, ¿no? El que tiene que encender y apagar 5 veces la luz de su cuarto antes de quedarse tranquilo para poder dormir, ¿no? El flexible cognitivo es el que encuentra muchas salidas y muchas soluciones, ¿no? Ante una situación problema, ¿no? Este es uno de los ejercicios que a mí más me gusta, ¿no? Este lo hago con palillos, ¿no? Os lo pongo así para que lo veáis bien, pero en consulta lo hago con los niños con palillos, ¿no? Cogéis palillos, formáis este toro y le decís que con solamente 3 movimientos de palillos, los que ellos quieran, tienen que hacer que este toro que está mirando hacia un lado, mire hacia el lado contrario, ¿no? Y, bueno, ahora que juegos como estos hay 50.000, se os ocurrirán muchísimos, ¿no? Pero esto es función ejecutiva, ¿no? El Speedcaps es un juego que yo descubrí hace 2 o 3 años en un congreso y me encantó. Fijaos qué cosa tan sencilla, ¿no? El juego consiste en los cubitos que estáis viendo ahí, que tenéis un cubo rojo, azul, verde, amarillo y negro, ¿vale? Y luego tenéis las tarjetas que estáis viendo abajo. La manera que aparecen en las tarjetas pueden ser, viene una disposición que es vertical, ¿vale? Por ejemplo, la que veis arriba a la izquierda, primero iría el verde, luego el negro, rojo, azul y luego amarillo. La de la derecha, la de la cometa, también es vertical y las que tenéis abajo son horizontales, ¿no? Y entonces lo que el niño tiene que hacer es poner los cubos en esa misma posición, ¿no? Abajo sería ponerlos en posición horizontal, en la oruguita que estáis viendo sería primero el azul, luego el amarillo, el negro, el rojo y luego el verde. Es un juego muy sencillo, pero que para trabajar rapidez, concentración, flexibilidad cognitiva, la verdad que es fantástico. A mí me gusta mucho. Luego tienen el timbrecito que le dan y es una de las cosas que más les gusta, ¿no? Bueno, y con esto acabamos el taller y, bueno, ahora, si os parece, pasamos a responder alguna de las preguntas. Muy bien, Rafa, muchas gracias. Muy interesante. Han habido muchos comentarios de lo interesante que son siempre tus charlas y talleres. Tenemos asistentes de Perú, de Córdoba, Barcelona, Florida, Murcia, México, Madrid, Chile, Toledo, Santander, Argentina, Colombia. Qué bueno. Algunas de las... Muy nacional y muy internacional. Estupendo. Que digo que muy internacional todos, ¿eh?
Unas dudas que planteaban es si es memoria de trabajo, por un lado deletrear, y luego también otra compañera, si las inferencias, entiendo cómo llegar a conclusiones, también eso supone memoria de trabajo. A ver, la memoria de trabajo, Mercedes, implica que yo tengo que manipular un material. Yo os he puesto el ejemplo del cálculo matemático, cuando son 2 más 2 menos 1, eso es memoria de trabajo, porque tengo que recordar 2 más 2 menos 1, entonces digo 2 más 2, 4, y luego que venía, menos 1. 4 menos 1, 3, 3. Y hago esa operación para dar una respuesta, ¿no? Si en esa inferencia implica que yo tengo que manipular una información, que en este ejemplo he puesto números, en otros ejemplos que he puesto ha sido letras, palabras, sílabas, pero podemos poner símbolos. Podemos hacerlo mucho más abstracto, ¿no? Todo lo que sea manipular, si esa inferencia implica manipulación, desde luego que vamos a trabajar esa capacidad de inferir y, por supuesto, vamos a trabajar otras funciones ejecutivas, entre ellas la memoria operativa. Pero eso es memoria operativa. A diferencia de la memoria a corto plazo, Mercedes, como bien sabes, implica manipular, implica trabajar con esa información, mantenerla online. Porque si se desvanece esa información, ya no puedo manipularla y no puedo dar una respuesta, ¿no? Muy bien, estupendo, gracias. Un par de preguntas más. Una sería de Dayan, ¿cómo trabajar las funciones cognitivas en una niña de 2 años? Bueno, pues para esta pregunta que hace Dayan, ¿qué cosas podemos hacer con niños chiquititos de 2 años? Bueno, pues fíjate, para trabajar, por ejemplo, lo que es la inhibición de impulsos, este ejercicio que hemos comentado del sol y la luna, y donde digo sol y luna, los muñequitos que más le guste a su chiquitina, ¿vale? Es decir, bueno, pues cogemos los que más le gusta y decimos, venga, cariño, ahora vamos a jugar al mundo al revés. Y cada vez que aparezca este, decimos el otro, y cuando aparezca el otro, decimos este, ¿no? Juegos que impliquen búsqueda, buscar, pues estamos en el parque, le decimos, venga, el veo, ¿no? Es decir, que si es que el funcionamiento ejecutivo lo estamos haciendo constantemente, lo que pasa que seguramente no seamos conscientes de que lo que estamos haciendo es trabajar las funciones ejecutivas, ¿no? Por ejemplo, clasificaciones, ¿no? Cogemos círculos, triángulos y cuadrados, que es material que podemos hacer nosotros, ¿no, Mercedes? Con distintos colores, y lo que hacemos es, venga, vamos a clasificar, a ver, los rojos con los rojos, los azules con los azules y los amarillos con los amarillos. Y ahora por figuras geométricas, ¿no? Es decir, todo eso es funcionamiento ejecutivo. Que seamos conscientes, claro, de que esta chiquitina que tiene 2 años está terminando o acaba de salir de lo que es el periodo sensorio-motor. Con niños de hasta los 2 años tiene que haber mucha capacidad perceptiva y tiene que haber mucha capacidad motriz, ¿no? Que esto es el ciclo de percepción-acción que dice Fuster, y esto es lo que comentaba Piaget, ¿no? Con ese ciclo. Entonces, tiene que haber mucho tacto, tiene que haber mucho contacto, mucha manipulación, y también tiene que haber mucha motricidad. Cualquier ejercicio, Dayan, que se te ocurra, te va a servir para que sea adaptado a la edad, a las características de tu hija, te va a servir para trabajar funcionamiento ejecutivo, seguro. No hace falta complicarse mucho la vida, ¿no? Uh-huh. 2 preguntitas más, porque ya estamos fuera de tiempo, pero no queremos dejar de responderos. ¿Hasta qué edad se aprenden las funciones ejecutivas? Hasta que acabamos en una caja de madera. El funcionamiento ejecutivo es desde el momento del nacimiento hasta que morimos. Fijaos, cuando vemos a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a personas mayores haciendo todo esto que hemos conocido de siempre, como ese entrenamiento cognitivo, ¿no? O esos pasatiempos, lo que están haciendo es trabajar el funcionamiento ejecutivo, las sopas de letras, los crucigramas, los sudokus, ¿no? Entonces, la función ejecutiva es algo que se tiene que mantener vivo a lo largo de todo el ciclo vital. ¿Cuál es el problema, Mercedes? Que hoy en día con la tecnología se están atrofiando las funciones ejecutivas. Porque, claro, yo me monto en el coche y ya no tengo que pensar o ya no tengo que cogerme la guía, ¿no? Que antes hacíamos, cogíamos la guía para ver exactamente dónde tenía que ir. Ahora directamente me monto en el coche, meto la dirección y entonces lo que hago es que yo voy pensando mis cosas porque me voy diciendo, y ahora la segunda a la derecha, pues ahora la segunda a la derecha, ¿no? Entonces es importante que, como decíamos antes, como las funciones ejecutivas se activan ante situaciones novedosas,
vamos a intentar no caer siempre en rutinas, ¿no? Que el ser humano tiende siempre a caer en rutinas, pero vamos a intentar hacerlo lo más dinámico, lo más cambiante posible, ¿no? Que no siempre caigamos en la rutina, porque eso lo único que hace es atrofiar el cerebro y el cerebro lo tenemos que mantener vivo, ¿no? Tiene que sentir curiosidad, tiene que sentir atracción y motivación por hacer cosas. Y las funciones ejecutivas, que es al final lo que va a gestionar, ¿no? El director de orquesta tiene que estar lo más ágil posible, igual que... ¿Y hasta cuándo debemos hacer deporte, no, Mercedes? Hasta el final, hasta que no podamos hacer deporte, ¿no? Es decir, esto es igual que trabajamos la parte física, hay que trabajar la parte mental. Piden tu opinión, Rafa, ¿qué opinas del neurofeedback y del Baby Einstein para trabajar también funciones ejecutivas? Vale, pues a ver, ya sabes, Mercedes, que no me gusta hablar de lo que no conozco. Yo, sinceramente, neurofeedback no lo conozco. Entonces, prefiero no dar una opinión porque no la tengo muy montada. No conozco muy bien, conozco en esencia en lo que consiste, pero va a ser una opinión sin mucho fundamento, ¿no? Y de Baby Einstein, bueno, pues... y como sabemos todos, ¿no? Se puso muy de moda, ¿no? Baby Einstein hace unos cuantos años y, bueno, se pudo demostrar que, bueno, que era puro entretenimiento y casi poco más, ¿no? Ayer me preguntaban, ¿no? Desde Ecuador en un directo me decían, Rafa, dinos cuál, hablando de niños y de tecnología, me decían, dinos cuál es la aplicación de control parental que sea más efectiva o que sea que para ti tenga que sea la mejor y que sea adecuada. Y le dijo, no, el mejor control parental se llama papá y mamá, ¿no? Pues aquí decimos lo mismo, ¿no? Lo mejor que podemos hacer, ni Baby Einstein ni cualquier otro dispositivo tecnológico va a poder sustituir el trabajo, el contacto, el vínculo, el abrazo, el llanto, la sonrisa y el enfado con mamá y con papá. O sea, ¿qué aporta Baby Einstein? Bueno, pues a lo mejor aporta Baby Einstein o similares, me da igual, Mercedes. ¿Qué aporta Baby Einstein? Bueno, pues a lo mejor aporta, bueno, pues que mientras el niño está con Baby Einstein yo puedo estar haciendo otras cosas o puedo estar trabajando ahora en situación de confinamiento. Bueno, venga, vale, pues lo podemos pasar. ¿Pero qué aporta Baby Einstein? Bueno, entretenimiento, vale. A nivel cognitivo, bueno, pues seguramente algo puede aportar, pero lo que aporta realmente no es una pantalla, lo que aporta no es un dispositivo tecnológico, lo que aporta realmente es el contacto ojo con tu mamá, con tu papá, con tu abuelo, con tu amigo, las sonrisas, los llantos, los enfados, la complicidad y hacer galletas con papá. Eso es lo que aporta, ¿no? Entonces, bueno, pues todos estos dispositivos tecnológicos hay que tener mucho cuidado con ese abuso, porque una vez más va en contra del desarrollo ejecutivo, ¿no? Los primates que también, por supuesto, nosotros somos primates, ¿no? Tienen esa corteza frontal y tienen ese funcionamiento nosotros tenemos ese funcionamiento ejecutivo, tenemos que mantenerlo vivo y la mejor manera es con personas de carne y hueso, con personas que nos quieren, con personas que nos dan su amor, que nos abrazan, porque Einstein no me abraza. Yo lo que necesito es amor y ser abrazado. Y vuelvo a repetir, es que es un cerebro que se aprende. Yo no quiero que mi hijo aprenda funciones ejecutivas con Baby Einstein. Yo quiero ser una de las de un selecto grupo de personas que son los que nos encargamos de educar en muchos aspectos, pero bueno, vamos a centrarnos en el ejecutivo, la parte ejecutiva de mi hijo. No quiero delegar. Y no debemos delegar. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Hay muchas preguntas, como ya estamos fuera de tiempo, pero te lo comento, relativas al TDAH. Os adelanto que Rafa lleva trabajando junto a la editorial Sentir hace ya casi un año, ¿no? Que empezamos el proyecto de un cuento para explicar a los más peques cómo explicar el déficit de atención con y sin hiperactividad. Y además tiene un apartado de recomendaciones para adultos. Justamente lo hablábamos previamente, esperamos que en septiembre ya pueda salir este cuento de Rafa Guerrero. Y aprovecho para proponerle a Rafa el que podamos hacer incluso en septiembre un taller sobre TDAH, porque sí que es verdad que son muchas las preguntas y dudas que hay. Entonces, si os parece, lo iremos organizando estos meses y en septiembre, coincidiendo con la presentación de este cuento, podríamos hacer un mini taller para poder responder a todas estas dudas. Preguntan ejercicios... Sí, perdón, solamente decir que lo hemos comentado antes, pero bueno, seguro que lo habéis podido inferir, ¿no? Que lo que ocurre en el TDAH, Mercedes, que es, bueno, pues que esa estructura, ese cerebro amarillo, esa corteza frontal, es más inmadura
que si lo comparamos con niños y niñas de su misma edad o con adolescentes, ¿no? De la misma edad o con adultos, ¿no? Que el TDAH en adultos pues también está ahí, ¿no? También existe. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que una persona con TDAH, cuando antes hemos visto los distintos tipos de funciones ejecutivas que hay, esos son los síntomas del TDAH. Es decir, el problema del TDAH es un trastorno, es una disfunción de la corteza frontal. ¿Cuáles son las consecuencias del TDAH? Fallas bueno, voy a decir en todas, ¿no? Luego habrá que ver cada caso, ¿no? Pero fallas en las funciones ejecutivas. No se pueden concentrar, no controlan sus impulsos, no se planifican. Es decir, viven gracias a sus cerebros inferiores, ¿no? Viven gracias al cerebro rojo y al cerebro verde y, por tanto, viven en el aquí y en el ahora. No hacen cosas para mañana, hacen cosas para ahora. Y ese es el problema del TDAH, es un problema del cerebro amarillo, ¿no? Por eso, en Mercedes, ¿verdad?, hicimos este cuento para que la gente se dé cuenta que el problema del TDAH no está en el TDAH. El problema del TDAH está en que las familias, los profesores y la sociedad en general no entienden lo que es el TDAH. Y ese es el objetivo del cuento que esperamos que en breve salga a la luz y que lo podáis leer y que los propios niños con TDAH entiendan lo que les pasa y que mamá, papá y los profes y los profesionales entiendan realmente qué es el TDAH, porque no se entiende. Eso es un cuento de Rafa Guerrero, que son Las gafas de José Luis, es el título, ¿no, Rafa? De la colección Neuricuentos. No, En o la mirada de septiembre... José Luis, ya no sé, no, la mirada. La mirada de José Mirada Luis, de es José Luis. verdad, tienes razón, la mirada de José Luis. En Tuvimos varios casos. septiembre, sí, lo tendremos en septiembre y os avisaremos a través de las newsletters que os vamos enviando, las redes sociales, os avisaremos para organizar este taller. Estáis preguntando de ejercicios y actividades para estimular las funciones ejecutivas. En el libro de Rafa Guerrero, aquí tenéis un montón de actividades, juegos y dinámicas que lo podéis. También lo tenéis de manera digital para Latinoamérica. Eso la compañera Elena lo ha compartido en el chat, por si lo queréis comprar también online, hay esa posibilidad de ponerlo también a vuestra disposición hasta que llegue a Latinoamérica. Todos preferimos en papel, pero bueno, es una alternativa que también han encontrado desde la editorial Sentir y en la que Rafa también ha estado de acuerdo. Rafa, no sé si quieres comentar. Sí. Sí, me gustaría, con tu permiso, dar una primicia a todos los que nos están viendo, los que nos puedan ver en diferido, y es que, bueno, pues una vez más otro proyecto con Sentir, que como decía al principio, yo estoy encantado de la vida con ellos y se trabaja muy, muy a gusto y se están haciendo unos cuentos y unos libros, la verdad, que estupendos. Bueno, dar la primicia de que estamos trabajando Sentir y yo en otro cuento, ¿no?, que es un cuento para explicarle a los niños y a los papás el modelo de los 4 cerebros, ¿no?, que es algo que vengo explicando en los últimos años y que la verdad que a la gente le está gustando mucho, les sirve mucho para entender esa cohesión y esa coordinación entre las distintas partes del cerebro. Entonces, bueno, pues al final con Sentir vamos a sacar, no sabemos cuándo, porque estamos aún en ello, queremos hacerlo bien, pero bueno, que saldrá un cuento que explique los 4 cerebros. Otro cuento también escrito por Rafa, y también tenemos pendiente en julio probablemente otra publicación junto a Olga Barroso, parecido a Cuentos para el desarrollo emocional desde la teoría del apego, el libro que ya está publicado. Os iremos informando en las redes sociales. Ese no sale en julio, se sale a la vuelta de verano. Sí, yo creo que sí, nos pondremos más en septiembre, eso. Sí. Vale, os quería comentar, no sé, Rafa, si quieres comentar alguna otra cosa antes de despedirnos. Un placer, nada, me ha encantado, me lo he pasado muy bien y espero, bueno, que estas 2 o 3 ideas teóricas os sirvan para echar la imaginación al aire y poneros en marcha a trabajar las funciones ejecutivas, que es fundamental. Que no os dejéis llevar por tanta tecnología, porque al final la tecnología es algo pasivo, necesitamos que sea algo activo y que sea que vayamos trabajando lo que es el autocontrol y lo que es el autogobierno de nuestros niños, y hay que hacerles responsables de lo que hacen y de lo que dejan de hacer, ¿no? Y eso es funcionamiento ejecutivo. Muy bien, estupendo. Gracias, Rafa. Os comento eventos próximos que tenemos desde Sentir. Este sábado tenemos una cuentiterapia para los más pequeños para trabajar la inteligencia emocional a través de manera lúdica, a través de los Plant Animals. Tenemos previsto con Francit el 11 de junio también tenemos una cuentiterapia de control de esfínteres de Dani y el misterio del pañal, y con Francit, que es el autor de este libro que ha salido recientemente, que es muy bonito y con el permiso de Rafa, que sé que además le tiene mucho cariño, 50 historias de niños y niñas que cambiaron el mundo.
Es una maravilla. Y luego también tenemos prevista otra presentación. Bueno, Mercedes, es un cuento, no es un cuento, es un libro muy original, ¿no? Bueno, Fran, aparte de ser un encanto de persona, escribe muy bien, una persona súper implicada, un profe de infantil, y es un libro que me parece súper original, ¿no? Que cuenta historias de niños, ¿no? Que hicieron grandes proezas, ¿no? Y he tenido la suerte de poder participar en un mini prólogo, ¿no? Junto con otros compañeros como Suso Ruiz y como Manu Velasco, ¿no? Ha tenido tan buena acogida este libro, que está más enfocado a adultos, que estamos haciendo la adaptación para niños con ilustraciones, pero también va a tener que esperar a después del verano para que pueda ver la luz. Y ya por último, este libro de psicoterapia breve con niños y adolescentes de Begoña Aznárez, que también Rafa la conoce muy bien, y esperamos a finales de junio también hacer la presentación en formato taller. No sé si quieres comentar algo. Un libro, sí, bueno, es que cada vez que escucho Begoña Aznárez o José Luis Marín, pues me emociono. Begoña Aznárez para mí es una de mis referentes, lo digo siempre y le estaré eternamente agradecido a ella y a José Luis. Que por cierto, el nombre del cuento de la mirada de José Luis es por José Luis Marín. Y para todos los que seáis psicólogos, psicoterapeutas, ese es un libro imprescindible, ese es el modelo que sigue Begoña y bueno, con el cual me siento muy identificado y súper recomendable, pero sí que tengo que decir que es un libro para profesionales, que no es un libro para mamás y para papás, ¿no? Que es un libro explicado muy bien, de una manera muy práctica, muy ameno, pero no es una novela ni es un libro de lectura, ¿no? Es un libro para profesionales, excepcional. Muy bien, gracias por acompañarme en esta presentación, que conoces mucho mejor tú a los autores y los libros que yo. Muy bien, pues ha sido un placer. Muchas gracias a todas las personas que nos seguís, que nos sigáis también en la página web y en redes sociales. Gracias a Rafa por su tiempo. Nos hemos extendido un poquito más de lo previsto. Gracias por tu generosidad también en el tiempo y la dedicación. Y bueno, cuidaros mucho todos. Un placer. Un placer. Chao, un abrazo muy fuerte. Chao, hasta luego. Chao.